Buenas noches, soy Efraín Antonio González Martín, del doctorado en Administración de la Universidad IEXPO, en el tema relativo a las intervenciones, que se subdividen en intervenciones procesos humanos e intervenciones tecnoestructurales. Comencemos por definir qué es una intervención. Son las acciones que nos ayudan a las organizaciones a incrementar la eficacia, la calidad de vida en el trabajo y la productividad. Es decir, constituyen ayudas, por así decirlo, para lograr una eficiente labor, productividad y desempeño de las empresas. Comencemos con el diagnóstico, porque todas ellas se basan en un diagnóstico que es para resolver problemas específicos detectados. Dentro de la división de intervenciones podemos destacar las intervenciones clásicas, que se subdividen a su vez en procesos humanos que se enfocan a aspectos humanos de las organizaciones, se dirigen al personal y están encaminadas a resolver los procesos, los problemas y las cuestiones del liderazgo. Por su parte, las intervenciones tecnoestructurales se enfocan en aspectos técnicos y, como su nombre lo dice, en el diseño o estructura organizacional. Están enfocadas también a temas de calidad y esquemas de trabajo. Las intervenciones en administración de recursos humanos se enfocan en la relación con el personal. Los temas que trata son el de recompensas, planeación y desarrollo de carrera. Son todas aquellas observaciones que se hacen para poder determinar esa planeación de vida de una persona, o como por ejemplo ocurre en el Poder Judicial actualmente, que es un tema de carrera judicial a largo plazo. Eso significa. Las intervenciones estratégicas del medio están enfocadas para obtener una estrategia, para obtener una ventaja competitiva y hacer o realizar los procesos de desarrollo organizacional. Por su parte, las intervenciones en procesos humanos se dividen principalmente en lo que se conoce como el grupo T, que proviene del inglés. ¿Por qué lo llaman T? Porque proviene del vocablo inglés training, que significa entrenamiento. Constituye una herramienta para detectar el comportamiento de un individuo y la afectación de los miembros de la organización, ya sea positiva o negativamente. El método para cambiar la conducta también es importante, pues se habla de intervenciones grupales no estructuradas. También el tema del objetivo de proporcionar a los empleados una conciencia de conducta y la forma en que los demás lo perciben. Esto es muy importante porque de alguna manera los empleados de una organización deben de tener esa conciencia de conducta, ese saber lo que están haciendo. Por su parte, está enfocada a los resultados y a la empatía y a la apertura y tolerancia, que es un segundo objetivo, y por último, un tercer objetivo, a las habilidades para la solución de conflictos. Se sugiere que estos grupos de entrenamiento no excedan o no sean mayores de 15 personas. Se debe vigilar, hay 3 requisitos para lograr el éxito que recomiendan los teóricos de esta disciplina. Uno es estructurarse adecuadamente, o sea, es decir, que no exceda de esos 15 miembros. 2, se debe de vigilar el desarrollo, valga la redundancia, del desarrollo organizacional. Y por último, el tercer requisito es compartir la información orientada al cambio y a la solución de conflictos, que como veremos más adelante es un tema muy interesante de la solución de conflictos.
Otro aspecto o concepto es el de la consultoría de procesos, que requiere de un asesor externo o también llamado consultor, que esté orientado hacia la producción. En este tema, básicamente, podemos decir que los asesores o consultores no resuelven el problema, pero sí ayudan o asesoran para recomendar el camino o proceso hacia la solución del problema. No se exige que el consultor sea un experto en la materia, pero sí debe saber diagnosticar esa relación de ayuda. Pongamos un ejemplo como el de Pemex. Un asesor o consultor externo de Pemex no necesariamente tiene que ser un especialista químico en hidrocarburos, sino en desarrollo organizacional, que puede llevar a una mayor eficiencia a esa empresa, como ejemplo. Estas áreas de actividad en las que están involucrados los consultores básicamente es la comunicación, las funciones de los miembros del grupo, la solución de problemas y la toma de decisiones, así como la autoridad, temas de autoridad y liderazgo, y competencia y cooperación. En el tema concreto de comunicación existe una herramienta muy valiosa de autoanálisis conocida como la ventana de Johari o Johari, que básicamente está fundada en 4 conceptos, un diagrama o un cuadrante que tiene 4 partes interesantes. En la primera área se conoce como la área abierta, que son hechos conocidos por mí y conocidos por otros. En el área 2 se encuentra el área oculta, que son hechos conocidos por mí, pero desconocidos por otros. En el tercer cuadrante está el área ciega, que son hechos desconocidos por mí y conocidos por otros. Y por último, el cuarto cuadrante, el área desconocida, que se refiere a los hechos desconocidos por mí, pero también desconocidos por otros. Cabe destacar como un dato que le llaman ventana de Johari en mención o en honor de sus postulantes, que son Joseph y Harry Ingham, y se toman de los inicios, Johari. Por el siguiente tema, vemos las funciones y los papeles de los miembros del grupo, que es una teoría de Edgar Schein en 1990, la cual establece básicamente 2 fases. La primera, relativa a los problemas para ingresar en el grupo, el comportamiento, los problemas emocionales que debe resolver la autoorientación. Son temas, en el primer lugar, el de identidad, en el segundo, el de control, poder e influencia, en tercero, las necesidades individuales y las necesidades del grupo, y por último, la aceptación e intimidad. Como siguiente tema está la fase 2, que son funciones que desempeña la tarea y mantenimiento del grupo, que es la primera, la iniciación; la segunda, búsqueda de opiniones; la presentación de opiniones; la búsqueda de información; la presentación de esa información acerca de los problemas relacionados con la tarea; y por último, las aclaraciones, para formular ideas creativas. En el tema de solución de problemas y toma de decisiones en grupo, de conformidad con el autor Richard Wallen, dice que es mejor tomar decisiones en grupo, siempre ayudadas de un supervisor que sea hábil para esto. El primer ciclo se basa en 3 etapas. La primera, definir correctamente el problema; la segunda, la famosa lluvia de ideas; y la tercera, la evaluación de las ventajas y de las desventajas. En el segundo ciclo, enfocado en la solución de problemas, tenemos que el primer punto es la planeación de alternativas. Como segundo punto está realizar las alternativas. En tercer lugar está determinar los resultados que correspondan al objetivo. Y en el tema de autoridad y liderazgo podemos decir que la autoridad es lo que impone, la que tiene el poder. Se asocia mucho al tema legal. En cambio, el liderazgo no impone, no ordena, inspira. El siguiente tema, relacionado con la competencia y cooperación entre grupos, relativos a las costumbres del grupo, se conoce como intervención de la tercera parte, que es un conflicto entre 2
o más miembros de una organización y puede provenir de métodos de trabajo o percepción errónea de los miembros. De ahí surge el conflicto. La formación de equipos es el nivel más avanzado que un grupo. No es lo mismo un grupo que un equipo. En el desarrollo intragrupal tenemos que el objetivo es mejorar la coordinación de los integrantes para un mejor rendimiento. Se establecen metas y se acentúan las relaciones interpersonales. En el concepto de desarrollo intergrupal se refiere a modificar las actitudes y estereotipos de los grupos entre sí. Las herramientas para detectar el grado de preparación de los grupos, entre ellas se encuentran los cuestionarios, los ensayos y las encuestas de retroalimentación, que esta es la más popular de todas ellas y sirve esencialmente para diagnosticar esos problemas. Ahora bien, en el tema de desarrollo de la encuesta de retroalimentación, en primer lugar se involucra a todos, se analizan los datos obtenidos, se dirige a la alta dirección, se establece una reunión para interpretar los datos, las famosas cascadas, que vendría a ser como una lluvia acentuada de datos de retroalimentación. Posteriormente se tienen reuniones de confrontación y de ahí nacen el conflicto, que se conoce como proactivo, trae consecuencias positivas. En el reactivo trae consecuencias negativas. Y un tercer concepto importante es la pirámide de conflictos, donde mencionan el efecto iceberg asociado al tema del hundimiento del Titanic, que cuando choca únicamente se ve una pequeña parte de todo el bloque de hielo que existía. Así, los problemas que aparentemente son pequeños, por eso se llama efecto iceberg, podrían redundar en un problema mayor si no se atienden a tiempo. Por último, los resultados de la confrontación podrían ser, el más importante de todos ellos, el perdón, ya que el perdón libera de cargas. Existen algunas etapas antes de llegar a esto, que en cuanto a un conflicto es la negación, cuando uno no ve el conflicto, la ira, cuando uno se enoja, el regateo, cuando hay proposiciones o condicionamientos para el perdón, la depresión, que es una fase en la que, a manera de la depresión psicológica, es cuando uno va hacia abajo, y finalmente llegas a algo muy importante, que es la aceptación, y que es el momento en el cual ya se puede buscar una verdadera solución al conflicto. El tema de relaciones grupales se refiere al intercambio e interacción de los miembros. Hay enfoques normativos como los que proponen Likert y Blake y Mouton, que proponen el método GRID, que consiste en una cuadrícula o parrilla como tipo matricial. Las intervenciones tecnoestructurales se refieren en primer término a esas demandas ambientales derivadas de la teoría de la contingencia. El tema de integración para actividades de un fin común. Para manejar el conflicto es esencial saber manejar el conflicto, y el contrato empleado de administración va enfocado a las expectativas que un individuo tiene del empleo. En algún momento se basan en la teoría de la pirámide de autorrealización de Abraham Maslow, donde el empleado puede escoger dónde trabajar, no tanto por el salario, sino por el mejor ambiente de trabajo que se perciba y la autorrealización. Por último, el tema de diseño estructural establece dos aspectos. Uno, la especialización del desempeño de la tarea, y dos, la coordinación de esas especializaciones o tareas. Temas importantes de este título son la organización departamental, que consiste en agrupar por afinidad las tareas. Por ejemplo, el departamento contable, el departamento jurídico, el departamento de mercadotecnia en las empresas. La organización matricial, que hace referencia a las líneas horizontales y verticales a manera de las funciones matemáticas. La organización por proyecto, un ejemplo claro lo tenemos en la NASA, que trabaja por proyectos. Proyecto Géminis, proyecto Apolo, el Challenger, todos esos son proyectos que, una vez estructurados y terminados,
se da por acabado el asunto. La organización por unidades estratégicas de negocios, como lo tienen los grupos financieros, la organización nodal, que son, como su nombre lo establece, nodos o puntos en la organización, y por último, la organización colateral, que hace referencia a la estructura paralela a la organización formal. Muchas gracias.